Vamos a continuamos, ¿no? Continuamos ahora mismo, sí, en estos balances sectoriales relacionados, por supuesto, con la marcha de la economía, cerrando un año, comenzando el otro, con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX, por supuesto, exministro de Comercio Exterior y Turismo, para hablar de las exportaciones peruanas. Edgar, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto escucharte y bueno, aprovechar para desearte un feliz 2022 y a todos los peruanos, que tengamos un 2022 que nos permita superar todos los inconvenientes que estamos enfrentando. Lo mismo y me sumo a esa esperanza. ¿Cómo hemos cerrado nuestros números de exportaciones, digamos, no solamente con respecto a lo que podría ser el efecto rebote frente al primer año de la pandemia, sino a las variables prepandémicas? Bueno, el año 2021 ha sido un año de una recuperación real de las exportaciones peruanas. Vamos a alcanzar un nivel histórico, un récord histórico. Vamos a alcanzar los 54.800 millones de dólares. Hemos alcanzado, ya hablando de que sí, el año cerrado, ¿no? Y esto ha significado un crecimiento de cerca de 32% con relación al año 2020, que fue el año de pandemia, y como comprenderán hubo una contracción también muy fuerte ese año. Sin embargo, si lo comparamos con el año 2019, es decir, antes de la pandemia, igual hay un crecimiento importante, de 18%. Es decir, las exportaciones peruanas han logrado expandirse de una manera importante en 2021. Básicamente tres factores. Tú has mencionado uno importante, el rebote estadístico después de una contracción tan fuerte como la del año 2020, el crecimiento de la economía mundial más acelerado del esperado. Recordemos que la economía del mundo este año va a crecer cerca de 6%, perdón, 2021, ha crecido cerca de 6%, es decir, es un crecimiento brutal para la economía mundial. Hay que tomar en cuenta que antes de la pandemia el promedio anual de crecimiento del mundo era 3%. Entonces estamos hablando de un crecimiento muy acelerado. Y el tercero componente ha sido la rápida reacción del tejido empresarial peruano exportador, que ha reaccionado rápido, se ha adaptado rápido a las nuevas circunstancias, a los protocolos exigidos en el comercio internacional. Han habido inconvenientes, por supuesto, la logística, sobre todo la logística de transporte marítimo, el incremento de muchos precios de insumos que sirven también para fabricar y para a su vez exportar productos, y por supuesto la propia dinámica de la economía y la política interna que genera esto, ¿no? Ahora, antes de pasar a este tema tan crucial que usted toca, que es el de la crisis logística, ¿qué podemos decir frente a este argumento, ¿no?, que muchos señalan, que dicen, oigan, sí, se ha marcado un récord, pero esto se explica más por los precios que nos favorecen que por los volúmenes de exportación? ¿Qué tan cierta es esa crítica y en todo caso, qué tan, digamos, qué tanto contraste hay en estos números? ¿Nuestros volúmenes efectivamente se han incrementado? Bueno, hay parte de realidad. Si tomamos en cuenta cuál es la composición de nuestras exportaciones, el 60% de todo lo que el Perú exportó el año 2021 son minerales. En cuanto a los minerales, si nos concentramos solo en minerales, el crecimiento de las exportaciones mineras ha sido importante en 2021. Estamos hablando de un crecimiento de 32%, similar al crecimiento del total de las exportaciones. Sin embargo, si diferenciamos volumen versus precios, ahí sí claramente vamos a ver algunas diferencias, ¿no? El volumen de exportación minera se contrajo 4% el año 2021. Hemos tenido menores volúmenes de exportación de cobre, de hierro, de zinc, de molibdeno. Sin embargo, los precios crecieron 40%, es decir, ha habido un escenario, el escenario de recuperación de la economía mundial, jalado por dos locomotoras como han sido Estados Unidos y China, impulsó los precios de los commodities de una manera muy importante, y eso ha favorecido y ha evitado ver cifras en negativo por la exportación minera, que es el 60% de todo lo que exporta el Perú. Si vemos más allá de la minería, hay un comportamiento positivo generalizado. Todos los demás sectores han crecido, el agro, la pesca, todas las distintas manufacturas. Pero aquí sí hay que tener también algún tipo de cautela. Existen sectores que en 2021 han alcanzado récords históricos, es decir, estos sectores realmente se han recuperado. Estoy hablando, por ejemplo, del agro. La agroindustria peruana ha alcanzado un nivel récord histórico en 2021. Más de Estoy hablando del 8.800 sector millones de químico, dólares. el Ajá. sector siderometalúrgico, por ejemplo, que también alcanzaron niveles récord, pero el resto de sectores, algunos de ellos todavía ni siquiera han logrado sus niveles de 2019. Ujú.
Detengámonos un minuto entonces en el tema de agroexportación, que son, como decía, 8.807 millones de dólares al cierre. Había mucho temor con respecto a la performance de la agroexportación. Sabemos lo que pasó, ¿no?, con la ley de promoción, esta suerte de explosión social en medio de la pandemia, se derogó esta ley, los agroexportadores estaban muy preocupados. ¿Esto quiere decir que sus preocupaciones eran de repente infundadas? Hay que entender la característica del sector. Vemos que el sector agricultura tiene en sus principales productos que no se siembran de un mes al otro, ¿no? Entonces, hay productos como la palta, que ahora es una estrella de la Sí. exportación, cuyo cultivo para iniciar su proceso de exportación toma 5 años. Entonces, todavía este 2021 estamos observando, y seguramente aún el 2022, el resultado de lo que se había invertido en años anteriores a la modificación de la normativa. La preocupación hacia adelante es que, sobre todo en el 2021, hemos visto cómo grandes empresas peruanas han empezado a invertir, por ejemplo, en Costa Rica. He tenido la oportunidad de estar ahí. He visto, digamos, sabemos de las compras de tierras que han hecho en Colombia. Algunos han ido a Uruguay, Ecuador. Es Ecuador decir, también. sí es cierto que ciertas unidades empresariales han empezado a invertir fuera del país, y esas inversiones obviamente van a dar su fruto en esos países de acá a 5 o 6 años. Ujú. Y esa es la perspectiva en la que hay que preocuparnos en el Perú para ver si la exportación agroindustrial va a seguir con este comportamiento tan positivo en los próximos 4, 5, 6 años, o se va a ver afectada por esta salida de inversiones. Eso, Ahí está la preocupación. En el corto plazo es muy difícil por la ya. característica, obviamente, de un sector que requiere de tiempo en la mayoría de su cultivo. Pero no es usted el primer especialista que me está advirtiendo sobre este tema de compra de tierras afuera, que preocupa de todas maneras en términos del optimismo que puede tener el inversionista para el caso del Perú, y seguramente podremos desarrollarlo más adelante. ¿Qué pasa? Usted decía, a ver, con el tema de exportaciones no tradicionales. Entiendo que de todas maneras el Perú se mantiene como líder en la región, pero por lo que usted me acaba de señalar, pues hay también claroscuros. ¿Qué podemos decir al respecto? Siempre pues las no tradicionales conllevan esta carga de valor agregado, que es a lo que quiere Por supuesto. aspirar también el país en mayor medida, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que la estrategia del Perú tiene que continuar impulsando las exportaciones no tradicionales. ¿Por qué, Enrique? Porque han demostrado ser más resilientes. En épocas de crisis profundas caen menos, y en época de bonanza crecen más. Entonces han sido más estables a lo largo del tiempo, incluso en crisis profundas. Esto está llevando a que este alcance en un nivel histórico. Pero nuevamente, si lo comparamos con el 2020, todos los sectores no tradicionales, el agro, el textil, las prendas de vestir, la pesca no tradicional, el metal mecánico, es decir, las maquinarias, el químico, sidero metalúrgico, madera, joyería, todos crecen versus el 2020. Ahí hay cifras positivas. El problema es que algunos de ellos sí están marcando un récord histórico, pero la mayoría no. La mayoría todavía está enfrentando no recuperarse frente al 2019. Por ejemplo, la pesca no tradicional no ha llegado a niveles del 2019, el metalmecánico tampoco, la madera, la joyería tampoco. Y hay sectores que inclusive todavía no alcanzan su nivel máximo histórico. Por ejemplo, el textil confecciones, el año 2014, exportar 2.200 millones de dólares. Este 2021 han exportado 1.600 millones de dólares. Es decir, hay una recuperación frente al 2019, pero todavía no alcanza los niveles que alguna vez exportaron. Y en esa situación están textil confecciones, están, por ejemplo, sidero metalúrgico, entre otros. Entonces, hay, como siempre, no hay que dejarnos llevar solo por la cifra agregada, sino hay que ver los detalles. En los detalles necesitamos impulsar la recuperación de sectores tan importantes como el textil confecciones, que es el mayor generador de mano de obra. Ojo, el multiplicador de mano de obra de ese sector es el más alto de la economía nacional. Y así como ese, otros que nos permitan seguir avanzando en la exportación. Y en ese Cuénteme, sentido, sí. hacia adelante, lo que se nos viene para el 2022 es también de decir cautela. Nosotros estamos estimando que las exportaciones peruanas van a seguir creciendo alrededor de 5%, pero ya estamos hablando de una cifra que muestra una clara desaceleración frente al 32% del año 2021. Y básicamente estamos esperando eso porque esperamos un crecimiento de solo 4% en la exportación tradicional, debido a que ya los precios de los metales no van a seguir aumentando como lo hicieron en el 2021, y más bien un crecimiento de 7% en lo no tradicional. Es decir, lo no tradicional va a seguir teniendo un dinamismo importante. Ah, ¿Por qué? Porque los principales mercados, estoy hablando aquí sobre todo de Estados Unidos,
van a seguir teniendo un buen comportamiento en 2022. La economía norteamericana se espera que crezca 4.95% el próximo año, debido a los paquetes de impulso que están teniendo. Y ese es nuestro principal mercado para la exportación con valor agregado. Junto con Europa, junto con América Latina, esas dos regiones van a crecer menos. Entonces, todavía hay un escenario que puede ser favorable si es que lo acompañamos con políticas sectoriales que impulsen la recuperación de estos sectores, que si bien se han recuperado frente al 2020, aún no lo hacen frente al 2019 y menos frente a los récords históricos que supieron tener en su momento. Por ejemplo, los textileros pues siguen criticando mucho el tema del dumping, se han ratificado, entiendo yo, algunas salvaguardias para algunos casos. Por ejemplo, ¿es ese tipo de mecanismos que se tendrían que impulsar o cuáles en todo caso? Para referirnos a este sector que usted subraya, ¿no? Es tan importante en empleo, que es una de nuestras preocupaciones. O sea, los números van caminando más o menos ahí, pero el empleo todavía estamos muy abajo, ¿no? Mira, en el sector textil y confecciones conviven dos grandes segmentos. Un segmento muy competitivo que abastece de una manera importante mercados internacionales, son parte de nuestro orgullo, por eso vemos prendas de algodón en los mercados de Nueva York, prendas de alpaca en los mercados de Shanghai, etcétera. Es decir, es parte de la identidad nacional y del orgullo de nuestros productos bandera. Pero también vive con un sector orientado al mercado interno. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de los productores de gamarra, los productores de otros segmentos del nivel nacional que producen básicamente para el mercado peruano. Entonces, si hacemos primero esa segmentación, aquellos que son competitivos y que están sobre todo globalizados exportando han tenido un buen año y tienen que seguir avanzando y van a tener buenas perspectivas. Con respecto a los del mercado interno, ahí hay falencias de competitividad que van desde las capacidades de gestión que tienen estas unidades empresariales, la capacidad de financiamiento, la calidad de sus prendas y la innovación, el diseño, la moda, para poder estar siempre en vanguardia, ¿no? Y ahí más bien los problemas son de índole también, digamos que tenemos que luchar contra ilícitos aduaneros, por ejemplo, las malas prácticas del contrabando. Nadie habla, por ejemplo, de luchar contra el contrabando. Todos sabemos que el contrabando entra por el Callao, entra por Tacna, entra por Puno, pero muy pocas medidas se están haciendo para luchar contra ese problema que probablemente es el principal. Utilizar mecanismos como la salvaguardia, las medidas anti-dumping, siempre en el marco de los compromisos internacionales, siempre es pertinente si lo hacemos de manera técnica, pero obviamente estas situaciones, como ya lo ha pasado ya ha ocurrido en el pasado, probablemente lleguen a que no se encuentren esos problemas, porque realmente lo que está afectando a estos segmentos, nuevamente, son las falencias de competitividad y sobre todo ilícitos aduaneros que tienen que ver con contrabando y en algunos casos, por supuesto, con subvaluación. Y ahí tenemos que tener una SUNAT fortalecida, acompañada, por supuesto, con todo el estamento de justicia que nos ayude realmente a luchar contra estos malos importadores que están introduciendo productos de contrabando o subvaluados, falsificando facturas y que afectan finalmente sobre todo este segmento de empresas que tienen en el mercado interno a su medio de subsistencia. Gracias, Edgar Vázquez, por compartir con nosotros estos detalles, porque como usted señala, una cosa es ver, ¿no?, el bosque, que se ve más o menos bien, y de ahí entrar, ¿no?, a focalizarnos en estos sectores que son además cruciales, insisto, para el empleo ya dentro del Perú. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Enrique. Ha sido buena noche. Un placer. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.